Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en Asís, Italia, donde el Papa Francisco firmó su nueva encíclica, Todos Hermanos. Veamos las 5 claves para entender la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Todos Hermanos. En su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte.
Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud che deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Lucas, tenemos nosotros la parábola del buen samaritano, maestro de la ley que, queriendo justificarse y pensar que todo lo hacía bien, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: pues ya lo sabes, vete y haz eso. El maestro de la ley, queriendo aparentar su justificación, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces aquí tenemos la parábola del buen samaritano que habla Jesús. Ese hombre que fue sorprendido por los ladrones y lo mal golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sumo sacerdote de largo, lo vio y no le importó. Pasó un levita, lo vio y tampoco le importó. Pero pasó un extranjero y el extranjero, al verlo, se compadeció de él. De esta forma, el Señor le vuelve a preguntar ahora al maestro de la ley: ¿quién de ellos crees que fue el prójimo? Y le dice: aquel que cuidó del que estaba moribundo. Entonces Jesús le dice: vete y haz tú lo mismo. La palabra del Señor de hoy nos invita a nosotros a curar las heridas de aquellos hermanos que se nos ponen en nuestro camino. Algunas veces son heridas del odio, del rencor, de la soberbia, del resentimiento. Algunas veces son heridas materiales, otras veces son heridas del hambre, de la necesidad, de la miseria. Hoy el Señor nos invita a ser esos buenos samaritanos que hemos recibido su gracia en nuestro bautismo para poder nosotros socorrer a aquellos hermanos necesitados que están frente a nosotros. Señor, concédenos tu gracia de poder siempre discernir dónde está mi hermano necesitado y no voltear la mirada a otro lado ni pasar de largo, sino llegar hasta donde Él, amarlo y servirlo con un sincero corazón. Que así sea. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy tenemos que cuidar la creación
con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Estas son las principales noticias en Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser dado de alta en las próximas horas de este lunes del hospital Walter Reed, según informó el domingo el equipo médico de la Casa Blanca encabezado por el doctor Sean Conley. Adicionalmente, Conley aseguró que el presidente está recibiendo el esteroide dexametasona debido a que ha experimentado 2 episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. También el mandatario está siendo tratado para mitigar los efectos del coronavirus con el tratamiento Remdesivir, un medicamento antiviral por 5 días. Conley destacó que el presidente no ha presentado fiebre desde el pasado viernes. Por su parte, el otro médico a cargo de la salud del presidente Trump, el doctor Sean Dooley, coronel y neurólogo del ejército, dijo a los periodistas que los signos vitales del presidente estaban estables y que el paciente caminaba sin quejarse de falta de aire ni de presentar ningún otro síntoma respiratorio. Por otro lado, después de tuitear un video el domingo por la tarde diciendo que está recibiendo excelentes informes de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital donde está siendo tratado por COVID-19. Luego, el presidente abandonó brevemente el centro médico militar Walter Reed en una camioneta blindada con agentes del servicio para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y vitoreaban fuera del hospital. Por otro lado, a un mes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, las encuestas publicadas en Real Clear Politics reflejan que el candidato demócrata Biden aventaja al presidente Donald Trump por 10 puntos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Veamos el mensaje del arzobispo de San Salvador sobre la tercera fase de la reapertura de los templos en ese país. Quiero invitarles al día de mañana, en adelante. Entramos ya a la tercera fase y última fase de la reapertura del culto, de los templos con presencia física de los fieles. Entonces todos estamos invitados a participar de la Santa Misa, de los demás sacramentos, como también de las distintas actividades pastorales, áreas de pastoral, movimientos, asambleas, etc. Es importante, sin embargo, que mantengamos las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el uso del alcohol gel, las desinfecciones, el distanciamiento social y todas las medidas sanitarias para evitar cualquier posible contagio. Pidamos a Dios el cese total de la pandemia, que podamos vivir con normalidad y libres de esta gravísima enfermedad. El Señor ha sido grande con nosotros porque vemos disminuir los casos grandemente. Tantos milagros de los enfermos que se han curado. Bendito sea Dios. Sigamos pidiendo al Señor esa gracia y tomemos las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy se reabre el aeropuerto para vuelos internacionales, pero solamente para 7 naciones de Sudamérica: Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. El presidente del gobierno se hace presente en el aeropuerto para inaugurar esta reapertura de vuelos internacionales a 7 naciones y 11 destinos. Es una buena noticia para poder también reabrir la economía en tantos sectores, especialmente el sector comercial. Ayer, domingo, se celebró algo tradicional, la misa por la nación. La presidió el señor arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Matasollo, en el mismo centro de las Nazarenas, donde reside la imagen del Señor de los Milagros, con la presencia del presidente del gobierno, que estaba en la capilla del Palacio de la Nación, el Palacio Presidencial. Felicitaciones y que sigan estas oraciones por la nación del Perú, que buena falta nos hace. Han fallecido durante todo ese tiempo de la pandemia, con cifras oficiales, 32.745 personas. Últimamente está disminuyendo mucho, aunque pues la ministra de Sanidad dice que va a haber seguramente pues un rebrote, pero están preparándose para que ese rebrote sea el mínimo y podamos seguir adelante. Esto lleva consigo también la posible apertura de las clases presenciales a partir de marzo, que aquí en Perú se inicia el nuevo curso escolar. Están viendo cómo lo están afrontando en España y en otras naciones de Europa, donde ya son las clases presenciales, tanto de primaria, secundaria como universitaria. Es muy necesario. Con todo, se van a comenzar a repartir ahora 1 millón de tablets para que los alumnos, sobre todo en regiones más pobres, puedan seguir las clases desde sus casas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 5 de octubre, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día del Beato Bartolo Longo. Conozcamos su historia. Bartolo Longo, inmerso en su angustia, le pedía a Dios que sacudiera su corazón, lo redimiera de sus culpas y le mostrara el camino a seguir. De pronto, desde el altozano en el que meditaba, vio pasar un escaso cortejo fúnebre que avanzaba en silencio hacia un lugar cercano, que no tenía cara ni lustre de cementerio, pero que evidentemente servía para dejar los cadáveres abandonados a la buena de Dios. Y su perplejidad fue mayor al percatarse de que al muerto lo depositaron en una fosa recién abierta, a la que cubrieron de tierra, y sin que mediara oración alguna, los presentes dieron media vuelta y se dispersaron con indiferencia. Absorto en la dolorosa escena que acababa de presenciar,
se preguntaba sobre el abandono al que estaban sometidas esas almas, que ni siquiera en la hora de la muerte merecían una plegaria. Y de pronto escuchó una voz que le decía: si quieres salvarte y salvar a este pueblo, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Sin saber cómo, pero decidido a hacerlo, emprendió la cruzada de su vida. Bartolo Longo, nacido el 10 de febrero de 1841 en Latiano, Italia, procedente de una familia burguesa que poseía una mediana fortuna, fue educado con esmero, pues a los 6 años su padre, el médico Bartolomé Longo, lo internó en un colegio de los padres escolapios en el que terminó su bachillerato. Luego fue enviado a Nápoles, en donde se graduó con honores como abogado a los 23 años y comenzó a ejercer su profesión con notable éxito, lo que le permitió codearse con la alta sociedad de la ciudad y acceder a un cerrado círculo espiritista. Una vez adentro, se convirtió en un defensor acérrimo de esas doctrinas y férreo opositor de la Iglesia Católica, a la que atacó inmisericordiamente, pero con el correr del tiempo su salud comenzó a menguar y a la par se fue desencantando del espiritismo. Así, enfermo de cuerpo y alma, le pidió ayuda a su amigo el padre dominico Alberto Radente, quien lo rescató de su oscuridad espiritual, y entonces adoptó un estilo de vida austero, se dedicó a la oración y quiso retirarse a un lugar apartado, ocasión que le brindó Mariana de Fusco, una viuda rica, que lo contrató como asesor jurídico y administrador de sus propiedades en la cercana Pompeya, la mítica ciudad romana destruida por una poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Un lugar solitario, cuyos habitantes vivían desperdigados por la región sin Dios ni ley. En vista de que los lugareños estaban alejados de Dios, el beato Bartolo Longo se dedicó a enseñarles a rezar el rosario en familia. Al poco tiempo, con la bendición del obispo de Nola, quien además le cedió un amplio terreno, y con el patrocinio de su patrona Mariana de Fusco, que luego se convirtió en su esposa, logró levantar en principio una ermita que estaba presidida por una imagen de la Virgen, que aunque raída y desvaída, era venerada con devoción, y en el lugar comenzaron a obrarse milagros que atrajeron peregrinos de la región y luego de toda Italia, por lo que decidió levantar la iglesia de la Virgen del Rosario de Pompeya, que fue inaugurada el 6 de mayo de 1891. Y en ese entonces, alrededor del templo ya se estaba extendiendo la nueva Pompeya, poblado para el que el beato Bartolo Longo habilitó vías, acueducto, alcantarillado, construyó viviendas para los trabajadores, hospital, llevó el telégrafo, abrió una escuela para acoger a los hijos de los presos, que en esa época eran discriminados y abandonados, un hospicio para niñas huérfanas y abandonadas, para formar, atender y educar a estos niños y niñas. El beato Bartolo Longo fundó la congregación de las Hermanas Dominicas del Santo Rosario de Pompeya, montó una litografía en la que editaba su propio periódico llamado El Rosario de la Nueva Pompeya, que aún se publica. Escribió varias obras marianas, entre las cuales Los 15 sábados del Santo Rosario, que hoy cuenta con más de 50 ediciones en 10 idiomas. Pobre, porque todo lo regaló, el beato Bartolo Longo vivía en oración, penitencia, ayuno, y esta extrema austeridad acabó con su vida el 5 de octubre de 1926 en Pompeya. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1980, y por eso hoy, 5 de octubre, el día de su festividad, pidámosle al beato Bartolo Longo que fortalezca en todas las familias el rezo del Santo Rosario. Gran Imán de Al-Azhar nos dice que la encíclica del Papa Francisco nos devuelve la conciencia a la humanidad. Del mundo musulmán llegan mensajes de apoyo a la encíclica de Francisco. El líder del Islam sunita, Gran Imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, dijo que el documento devuelve la conciencia a la humanidad. En Fratelli Tutti, el Papa explica que el Gran Imán de Al-Azhar fue un gran estímulo para redactar el texto. Francisco había firmado con él un documento sobre la fraternidad universal en 2019. De este encuentro surgió un comité cuyo secretario general participó en el lanzamiento de la encíclica. Fue un momento único, pues no es muy habitual ver a un musulmán en la presentación de un documento papal en el Vaticano.
Gracias, Papa Francisco, por esta encíclica fuerte y valiente. Mohamed Mahmoud anunció además la convocatoria de un foro para estudiar la encíclica dirigido a los jóvenes y cuyas jornadas de estudio tendrían lugar en Roma, Abu Dhabi y Egipto. Este es el mensaje de la ONU por el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. The world marks the 30th anniversary of the International Day of Older Persons as we reckon with the disproportionate and severe impact that the COVID-19 pandemic has wrought on older persons around the world, not only on their health, but on their rights and well-being. Older people must be a priority in our efforts to overcome COVID-19. In keeping with the theme of this year's commemoration, we must also examine how the pandemic might change how we address aging in our societies. Expanding opportunities for older persons and increasing their access to health, pensions and social protection will be crucial. This year's observance falls as the world is also marking the International Year of the Nurse and Midwife, which highlights the vital role of health and social workers such as nurses and midwives in responding to the pandemic. The majority of them are women, including many older persons. These are the people who devote their lives to our care and to the care of older persons, mothers and children, and deserve far greater support. As we seek to recover better together, we must make concerted efforts across the decade of healthy aging, 2020-2030, to improve the lives of older persons, their families and communities. The potential of older persons is a powerful basis for sustainable development. More than ever, we must listen to their voices, suggestions and ideas to build more inclusive and age-friendly societies. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 6 de enero de 1980, en su homilía, Monseñor Romero decía a todo El Salvador: no me consideren su juez o enemigo, soy simplemente su pastor, el amigo de este pueblo. De esta forma, Monseñor Romero quería atraer a todos la sociedad, a todos los de la sociedad, al rebaño, a ser un solo rebaño. Por eso decía: soy simplemente su pastor, soy su amigo, amigo de este pueblo, pastor de cada uno de ustedes, sin importar en la clase social a la que ustedes pertenezcan. Monseñor Romero decía que Él es nuestro amigo. Gracias, Monseñor Romero. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.